Desde un punto de vista estrictamente personal, es un poco, digo, profesional, es un poco árido. Entonces habrá que mezclar un poco. Bueno, en principio, pues decir que soy un director de arte del cine español, que ya he dejado de ejercer la profesión en cuanto a lo que es la participación en las películas por edad, y me dedico un poco más a lo que es la docencia, que era una actividad que también desarrollaba conjuntamente desde hace tiempo. Y cada vez me voy alejando un poco más. Ya tengo una edad que lo que quiero es trabajar menos, ya me toca, ¿no? Entonces, bueno, mi trayectoria empezó en los años 60 en la televisión, después de haber estudiado arquitectura de interiores, diseño superior y escenografía. Finalmente me decanté por la escenografía y empecé, pues mis primeros, digamos, mis comienzos, de alguna manera, fueron en Holanda, en la televisión holandesa, de ahí pasé a la televisión española. En la televisión española me relacioné con el cine en es una generación de productos de televisión que se hacían filmados, no se grababan en vídeo, se hacían como el cine, en 35 milímetros, se rodaban, y entonces la formación de los técnicos era más cinematográfica que de lo que es hoy el audiovisual. Y de ahí, en 1980, pasé al cine y hasta ahora. Esa es mi trayectoria, más o menos. He participado en muchas películas con muchos directores diferentes, españoles y algunos extranjeros también. He sido bastante, digamos que he tenido la suerte de ser bastante reconocido con respecto a premios y bueno, quizá excesivos algunos, pero bueno, es un trabajo que realmente yo considero que es algo que todo el mundo en cualquier actividad profesional que tenga es una obligación, porque por eso le pagan, solo que a nosotros, encima de pagarnos, nos dan un premio. Entonces somos unas personas muy aventajadas en ese sentido. Luego también, por la cosa frívola que tiene el cine, pues de vez en cuando no solamente aparecen los directores y los actores en lo que es la difusión publicitaria de las películas, sino que también aparecemos algunos técnicos algunas veces. Por lo tanto, digamos que hay un cierto reconocimiento que otras profesiones no tienen, incluso teniendo mucho más mérito que nosotros. Por ejemplo, lo que son los que se dedican, los profesionales de las ciencias o los cualquiera que aporta a la sociedad grandes beneficios, son más importantes que nosotros, y sin embargo, digamos que para mí me parece un poco frívolo, pero es así, nos dan mucho jabón, ¿no?, a la gente que trabajamos en los medios, que son, lógicamente, son los que más se dan a conocer, ¿no?, el cine, el teatro, la televisión, etcétera, etcétera. Realmente, digamos que es de manual. De manual quiero decir que todos hacemos lo mismo. Lo que pasa es que luego, independientemente de eso, según la formación personal que tenga cada uno, da una interpretación más personal a las cosas. El proceso es partiendo de un guión. Cuando a alguien le llaman para hacer una película, lo llama o el director o el productor, pero ambos están de acuerdo en llamar a la persona que creen que es la adecuada para un tipo determinado de película. Porque hay directores artísticos que están muy encasillados en un tipo de películas muy concretas, y otros que no lo estamos, que lo mismo nos da hacer una película de la Edad Media que una película futurista, que en fin, nos da igual. Y otros no. Entonces, claro, hay tipos de películas que, lógicamente, hay personas o profesionales que tienen muy desarrollado su metodología y hacen antes o de otra forma el trabajo que es común para todos en el proceso. Entonces, el proceso es parte del guión. El guión que nos da un director o un productor es para que nosotros, antes de hablar de nada, tengamos una idea propia. O sea, yo, por ejemplo, me leo un guión 3 veces. La primera lectura la hago para entender dramáticamente la historia que me están contando, como si leyese una novela. Quiero ver la intensidad dramática que tiene, quiero saber qué atmósferas se mueven en torno a lo que ocurre, sin pensar en nada más. En la segunda lectura ya lo que hago es diseccionar secuencia por secuencia cada uno de los escenarios, y ya los veo de alguna forma, con la información previa que tengo de la primera lectura, ya los veo
de forma plástica, con una expresividad plástica, es decir, ahí se contempla forma y color. ¿Qué ocurre? Que el tipo de forma o el tipo de color viene dado consecuentemente con la acción dramática que ocurre no a lo largo de toda la película vista globalmente, sino escenario a escenario. Entonces empezamos a hacer bosquejos como primeras ideas y, digamos, paletas de color, que son aproximaciones. Esto no tiene ninguna finalidad más que la de contrastar la opinión del director, en primer lugar, para saber si lo que nosotros hemos interpretado de ese guión coincide con su idea, porque al fin y al cabo va a ser su idea la que prevalezca. Pero ya vamos adelantando una serie de propuestas, que las puede rechazar o las puede aceptar. De cualquier manera, de ese tipo de reuniones con el director para determinar cómo va a ser el aspecto visual de la película, es de donde partimos para la tercera lectura de guión, en la que ya se hacen los desgloses, se decide qué escenarios van a ser construidos artificialmente, se decide qué escenarios pueden ser encontrados porque existen ya, etcétera, etcétera. Ese es el procedimiento. Entonces, en esas reuniones con el director se llega a un acuerdo en el que a lo mejor impone totalmente sus ideas y no quiere que le aportemos nada, simplemente que hagamos más o menos, porque es una interpretación, somos unos cómplices y damos interpretación a lo que él tiene como idea un tanto a veces abstracta, no es una idea muy fija, pero hay veces que no, que es al contrario. El director puede haber estado por su cuenta trabajando durante años y tiene una idea tan clara que sabe exactamente lo que quiere y dónde está. O lo que no puede conseguir es lo que nosotros le tenemos que aportar. De cualquier manera, siempre habrá que hacer un estudio global de toda la historia para que no parezca después por montaje que son distintos fragmentos de películas tratadas estéticamente de forma diferente. Es para darle toda una unidad visual a todo el conjunto. Y entonces a partir de ahí se empieza a bocetar ya en serio, se empieza a hacer un proyecto. Antes también se hace un anteproyecto para saber cuánto va a costar. Digamos que hacemos un anteproyecto de valoración. Sabemos ya el tratamiento que se le va a dar a la película, porque ya lo hemos hablado o lo hemos pactado o ha sido impuesto por el director. No siempre ocurre la misma, no se da siempre la misma situación, ¿no? Entonces de ahí sale un tratamiento y la película puede ser simplemente naturalista, puede ser naturalista estilizada, puede ser expresionista, puede ser, vamos a decirlo, futurista. En fin, cada tratamiento tiene una forma de trabajar. Muchas veces los decorados naturales hay que darles un aspecto de artificiales cuando son reales. Y por lo contrario, a los de escenarios naturales que hay que diseñar y construir, hay que darles un viso de verosimilitud casi real. Jugamos siempre con elementos que parten bien de la artificialidad o bien de elementos preexistentes que modificamos, adaptamos, siempre en función de crear una atmósfera que favorezca el clima dramático de cada secuencia. Así es como llegamos a nuestro trabajo, ese es el proceso normalmente. Luego, cuando leemos las secuencias, nos las imaginamos como si estuviesen ya plasmadas de alguna manera. Entonces, no solamente contemplamos el espacio arquitectónico donde ocurre lo que nos están contando, sino que lo vemos ya con una función dramática. Está pasando algo que puede ser muy triste, o está pasando algo que puede ser muy trágico, o está pasando algo que es muy divertido. Entonces tenemos que tener en cuenta que el color y la forma tienen su propio lenguaje, es decir, tienen su propia expresividad. Por lo tanto, eso es lo que aplicamos en la dosis que convenga dentro de cada espacio a cada momento de la dramaturgia. O sea, lo que hacemos es crear en el fondo una atmósfera que favorece el clima dramático de lo que se quiere contar. Para mí solo hay una lectura, es que sea verosímil. O sea, mientras sea verosímil lo que cuentas, has acertado. Es decir, en cuanto el espectador detecta algo que le chirría, que no le suena, que no le parece acorde con lo que realmente se está expresando, es un fallo.
O sea, se puede hacer una película de ciencia ficción, una película futurista, y lo que se cuenta ahí, si es verosímil, es una buena dirección artística, a través, digo, de los elementos que componen la dirección artística, independientemente del tratamiento dramático o de la propia historia, del argumento, ¿no? Pero si lo que se ve es verosímil, es suficiente. Es decir, ese es el verdadero, digamos, la verdadera finalidad de la dirección artística, es hacer de la mayor mentira, del mayor artificio, que sea verosímil. Entonces, las películas de época, como resulta que son más lejanas al conocimiento contemporáneo de las personas que lo vemos, nos parece, también por desconocimiento muchas veces, o porque nos deslumbra, nos da la sensación de que es un trabajo de reconstrucción de una época mucho más difícil, cuando no es cierto. Es mucho más difícil hacer una película de época actual, aunque se contemplen escenarios naturales. Hoy día muchas veces no se distingue de lo que es natural, ya no se distingue de lo que es natural de lo que es artificial, o está fusionado, hay parte preexistente natural y otra parte artificial, el espectador no se entera de nada de eso, o está rodado campo y contracampo a 1000 kilómetros de distancia, una cosa y de otra, y el espectador no lo percibe. Pero eso ya es desde un aspecto más bien técnico, pero desde un aspecto expresivo de la imagen, de lo que comunica el color y la forma dentro de los espacios, da la sensación de que las películas de época son más difíciles de hacer. Y yo en contra siempre digo que los elementos que había, por ejemplo, en una película medieval, eran 4 contados. Es decir, si tenemos que reconstruir un interior de un castillo medieval, son 4 muebles los que hay en esa época. Sin embargo, si tenemos que reconstruir lo que es hoy un edificio moderno de carácter emblemático por su arquitectura, tenemos una serie de elementos innumerables. Tenemos desde el propio teléfono móvil que llevamos en la mano, tenemos el ordenador, tenemos una serie de elementos que todos ellos tienen que estar controlados desde un punto de vista plástico, estético, tienen que decir algo. El cine no utiliza elementos no controlados. Todo lo que se ve en pantalla está controlado, está porque tiene que estar. Y si sobra, se quita. Por lo tanto, es más difícil porque hay que manejar muchos más elementos constructivos, porque hay que manejar muchos más elementos de atrezo, mucha más utilería, es mucho más aparatoso todo, y que todo eso sea armónico entre sí que en una película de época. Bueno, en primer lugar, todo tiene que estar en función de lo que dramáticamente se está expresando. Eso por un lado. Por otro lado, hay arquitecturas que no son fotogénicas. Entonces, incluso aunque sean espacios históricos, porque eran los lugares, imagínate que estamos haciendo una película de época, que estamos reconstruyendo un hecho real de la historia. Y ha ocurrido aquí en Santiago. Y ha ocurrido en una calle donde hay un edificio singular, que es el lugar exacto donde ocurrieron lo que estamos contando. Entonces llegamos allí, vemos el edificio y vemos que es un edificio singular por lo que ha ocurrido, pero es un edificio anodino, no expresa nada. Entonces lo cambiamos y ponemos otra cosa. Es como si trasladáramos una batalla de la historia que ocurre en un campo Waterloo, por ejemplo, ¿no?, con Napoleón en Europa. Bueno, pues fue un hecho histórico importantísimo, fue donde Napoleón perdió ya, digamos, su poder para siempre, la caída del Imperio francés. Bueno, pues llegas allí y es una explanada verde maravillosa en la que allí se libró aquella batalla, y entonces aquello no tiene atmósfera dramática para contar lo que queremos contar. Entonces necesitamos un espacio más cerrado, que no sea tan abierto, aunque sea mentira, aunque luego los historiadores nos digan que no sabíamos lo que hacíamos, que nos hemos equivocado de lugar. No nos hemos equivocado, es que si rodáramos lo que queremos contar desde el punto de vista dramático y la intensidad que tiene que tener para que el espectador entienda qué es lo que pasó allí desde una forma, digamos, cruenta, no podemos hacerlo con un cielo azul maravilloso y un prado verde, como si fuese una pradera de la Pampa. No encaja. Tenemos que irnos a un sitio que tenga el más parecido al relativo, pero que sí que ayude a contar de alguna forma, porque es claustrofóbico, porque tiene unos elementos naturales que ayudan a crear un
un cierto drama, y entonces lo hacemos así. Claro, eso muchas veces puede parecer que es una equivocación, que es una falta de profesionalidad, ¿no? Pero no, pues lo mismo ocurre con todos los elementos arquitectónicos. Todos los espacios, aunque sean lugares, sobre todo se da cuando es una ficción, que puedes emplear el edificio que quieras, lo eliges y punto. Pero cuando tienes que trasladar historia al cine y es conocido lo que ocurrió y se sabe dónde ocurrió, tienes que apañártelas muy bien para que parezca que es lo que no es. Nosotros con el director de fotografía no tenemos nunca ningún problema. Sí que hay ciertos roces en cuanto a quién es más artista. Eso viene de ahí, eso viene de lejos. Viene de lejos porque la historia de los directores artísticos y la historia de los directores de fotografía, lógicamente es paralela porque nosotros trabajamos para la fotografía, es decir, lo que nosotros hacemos, si no se puede fotografiar, no existe, no sirve de nada, ¿no? Luego, nosotros trabajamos para la cámara, trabajamos para la fotografía, aunque luego tiene otro fin. Lo mismo que la fotografía tiene un segundo fin, que es el contar historias, ¿no? O el hacer documentales. Entonces, de cualquier manera, la relación es de complicidad, lo mismo que con el director. Pero siempre ha habido una cuestión de estatus. Los directores de fotografía cobran más que nosotros. Los directores de fotografía realmente, el cine es fotografía, son ellos los que lo plasman. Por lo tanto, tienen una importancia a un nivel muy alto. Pero si repasamos la historia de ambas trayectorias, empezando por Méliès, por ejemplo, pues Méliès construía él los decorados y luego los filmaba él hacía todo, era un hombre orquesta. Él dirigía, inventaba el argumento, creaba y construía él mismo los decorados. Entonces, el director de fotografía lo único que hacía era poner la cámara y ver que aquello funcionaba. De cualquier manera, todo eso ha evolucionado, lo mismo que ha evolucionado el cine y hemos evolucionado todos, ¿no? Todos los profesionales del cine, cada uno dentro de su especialidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hubo una época, que fue la época de oro de Hollywood, en el que las actrices elegían ellas a los directores de fotografía. No eran los directores ni los productores, eran las actrices. ¿Por qué? Porque ellas eran las que vendían las películas. La gente iba a verlas a ellas, al cine, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que ellas eran un atractivo y entonces ya sabían qué fotógrafo era el que captaba mejor su fotogenia y imponían ellas los directores de fotografía. Entonces, de cualquier manera, ellos empezaron a subir de nivel, ¿no? Porque eran ya unas personas con cierto poder de decisión, ¿no? Amparados por esta propuesta de las actrices. Luego pasamos, según ha ido evolucionando el cine, al color. Entonces, bueno, al cine sonoro primero, pero después el color. Entonces, claro, el color químico que tienen las películas está en sus manos. Luego están los laboratorios, que son quienes lo plasman. Pero ellos son los que deciden el color, o decidían. Pero claro, lo deciden sobre algo que hemos construido otros antes. Ellos lo único que hacen es ir después y fotografiarlo. Pero ellos, no es al contrario del fotógrafo artista al margen del cine, que fotografía lo que él quiere fotografiar y él lo crea. Busca el momento adecuado, busca el elemento a fotografiar, incluso llegan a construir cosas ellos mismos para fotografiarlas. Digamos que una sola figura hace al mismo tiempo las dos funciones, la que hace el director artístico en el cine y la que hace el fotógrafo en el cine. Bueno, de tal manera que siempre ha habido una cierta pugna sobre quién era más artista, si el director de arte o el director de fotografía. Pero en general es una estupidez porque dependemos ambos el uno del otro, es decir, unos buenos decorados siempre favorecerán una buena fotografía. Es más, es fácil escuchar, mejor dicho, a la salida del cine de ver una película a gente que dice qué bonita fotografía, cuando lo bonito era lo fotografiado. Por lo contrario, también es verdad que hay decorados malísimos, escenarios malísimos, que un buen fotógrafo cinematográfico le sabe sacar un gran partido. Crea una atmósfera con la luz que no tenía el propio espacio que ha elegido equivocadamente el director artístico. Por lo tanto, digamos que nos complementamos, nos necesitamos, por lo tanto, no tenemos por qué tener ninguna rivalidad. De hecho, se dará esa fricción, se da cuando ambos son malos o son mediocres, tanto el director de arte como el director de fotografía. Cuando un director de fotografía está muy preocupado
por el decorado, por el aspecto que tiene, mal asunto. Quiere decir que no sabe qué luz le va a poner y la está pensando. Eso es una evidencia, porque previamente lo podía haber dicho y se habría rectificado, pero cuando es durante el rodaje, cuando ya se está esperando los últimos retoques para empezar a filmar, eso es una argucia para darse tiempo a pensar qué es lo que van a hacer. También es verdad que puede ser lo contrario, que el director artístico no ha pensado en que eso tiene que ser fotografiado. Los decorados no solamente tienen una expresión artística, tienen también una dotación técnica, es decir, tienen que ser válidos para poder rodar, tienen que tener la altura suficiente para poder iluminarlo, tienen que tener el espacio suficiente para poder rodar todo tipo de planos, sean con grúas, sean con traveling, como sean, como quiera el director, ¿no? Entonces, también es verdad que puede ser que el director artístico no ha contemplado eso cuando ha diseñado un decorado o cuando ha elegido una localización, y luego hay problemas para el director de fotografía, le crea problemas. Por lo tanto, por eso digo que cuando el nivel de ambas partes es un buen nivel, nunca hay ningún problema, porque realmente somos cómplices. Es como con el vestuario, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en esas lecturas de guión, en el espacio que vamos a tener que buscar o reproducir o diseñar, lo pensamos como si estuviese ya plasmado y filmado, es decir, ¿qué está ocurriendo aquí? Hay unos personajes que van vestidos, es decir, llevan ropa, entonces esa ropa tiene color, nosotros estamos haciendo una paleta de color, entonces tiene que haber una armonía entre el espacio arquitectónico, lo que es la decoración de ese espacio arquitectónico y a su vez con el vestuario de los personajes, tiene que haber una armonía o tiene que haber una conjunción. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos la paleta de color le pasamos a vestuario lo que van a ser en su conjunto los colores que se van a utilizar en toda la película. Y para que sepan cómo va a ser cada decorado y cuando ellos diseñen sus vestuarios tengan en cuenta que los colores no coincidan y no se empasten o que tengan una armonía o que tengan un contraste. Normalmente vamos por separado, pero muchas veces los directores artísticos también hacemos, sobre todo cuando es en el grado del superdirector artístico que se llama diseñador de producción, contempla incluso el diseño de vestuario. Yo lo he hecho muchas veces también, pero es un trabajo, es impagable porque tienes que estar a las dos cosas, ¿no? Al vestuario y a los escenarios, a la decoración. Entonces, los actores son mucho actores, entonces incordian mucho, quieren mucha atención personal, entonces tiene que ser alguien que esté en exclusiva dedicado a ello, no puedes estar compartiendo esa actividad con la otra. Y bueno, pero lo ideal es eso, lo ideal es todo lo que se ve en la imagen fotográfica, que sea una sola figura, sería lo ideal, si se pudiera hacer con cierta, digamos, comodidad, el concebir todo lo que es la plástica de la película, incluyendo el vestuario. A su vez, el vestuario arrastra la peluquería, el maquillaje, es plástica también, es imagen. A su vez, la relación es directa también con efectos especiales. Hay que tener en cuenta que en muchos escenarios ocurren catástrofes, hay incendios, hay inundaciones, hay una serie de cosas que al decorado le van a afectar. Entonces hay que compaginar muy bien con efectos especiales cómo vamos a hacer, con qué materiales, para que sean verosímiles una explosión, por ejemplo, o una inundación. Trabajamos conjuntamente. Entonces, bueno, en principio el origen de los efectos especiales también, vuelvo a citar a Méliès, empiezan con la dirección artística, luego ya se han ido separando, ¿no? Cada uno, y más ahora que existen los efectos digitales, digamos, mecánicos o artesanales y los virtuales. Entonces nos vamos separando más en funciones específicas y bueno, pues eso en cierto modo, desde el punto de vista de mi especialidad, nos perjudica porque nuestro trabajo realmente termina cuando empieza el rodaje, en teoría, porque si no, no se podría rodar. Otra cosa es que, por una cuestión económica, por una cuestión de varios factores, vamos, digamos, haciendo lo primero que se va a hacer por plan de rodaje
y vamos continuando. Luego también hay que desmontar o transformar, por lo tanto, seguimos trabajando durante el rodaje, pero la función principal ha acabado ya, pues si no, no se podría rodar. Entonces, ¿qué pasa? Que luego hay una postproducción en la que intervienen ya las nuevas tecnologías, sobre todo a partir de unos 20 o 25 años, en las que se crean parte de los escenarios que no han sido construidos físicamente y se hacen virtualmente. Entonces eso ya no lo controlamos nosotros, nuestro contrato ya ha terminado, ya no estamos. Entonces estas otras personas, que son unos grandes especialistas, tienen en sus manos todo el trabajo que nosotros hemos hecho y si quieren lo pueden modificar, nos lo pueden transformar o pueden hacer a capricho lo que quieran, en contra muchas veces de lo que ha sido el concepto general de la película. Ahí es el director el que tiene realmente la última palabra, pero a veces se dejan llevar y deslumbrar por los efectos y bueno, pues la pretensión es crear una nueva figura a partir de ahora en la que el director de arte sea un solo especialista que controla la película en su totalidad, como ha hecho hasta ahora, hasta el rodaje, fin de rodaje, y también la postproducción, porque parte de lo que se hace son extensiones o prolongaciones de los propios espacios físicos que existen a nivel del suelo, es decir, la prolongación de un edificio, la prolongación o una ciudad fantástica del futuro que en parte es físicamente real y el resto es totalmente virtual. Entonces, bueno, pues se pretende que lleguemos a sintetizar tanto los conceptos como las resoluciones técnicas y artísticas, pero controladas por una sola figura que tenga los conocimientos de ambas partes. Esa figura debe conocer todo lo que se sabe y todo lo que se ha hecho hasta ahora y debe conocer todo lo que a partir de ahora se está haciendo y se seguirá haciendo hacia el futuro. Con lo cual se economiza también, porque si veis los títulos de crédito de las películas de ciencia ficción, trabajan en la postproducción 5 veces más numéricamente personas que los que han filmado la película. Ese cine del que me estás hablando ha existido siempre, eso es lo que, digamos, en lenguaje vulgar se llama el cine intimista, es decir, cine de personajes en los que el espacio es simplemente una sugerencia para situarlos, nada más. No hay una recreación, ni tiene por qué contar nada el espacio. Es suficiente el argumento como para que sea interesante. Hay películas como por ejemplo, recuerdo una película inglesa que solamente son 2 actores, Michael Caine y Laurence Olivier, que transcurre en un edificio, en una casa, en el interior de una casa. Y es el mismo decorado siempre, con distintos espacios, lógicamente, porque es una casa que tiene, es una villa, tiene distintas plantas, etcétera. Y el decorado es tan protagonista como los actores. Y lo que pasa, sin embargo, es realmente el atractivo es lo que hablan, lo que cuentan los 2 personajes que están siempre en esa casa. Bueno, pues ese tipo de cine, o un cine más intimista, que es un cine de personajes, que es más de ámbito, digamos, psicológico, de personajes con problemas o con traumas o con males o con infinidad de cosas que lo que menos importa es el espacio donde ocurren, porque es algo tan universal que concierne al ser humano como tal y el espacio da igual, puede ocurrir en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la historia. Entonces ahí los espacios, ese cine ha existido siempre. Lo que pasa que, bueno, es una forma todo depende de la historia que se quiera contar. Pero los espacios que tú dices no estarán a la vista, pero se intuyen por algo. Lo poco que haya ya sitúa al espectador dónde está ocurriendo la acción. Por lo tanto, el llegar a esa mínima expresión también supone tener una cierta habilidad para conseguir unos fondos que digan algo o que no digan nada, precisamente, evitar que digan algo.
Vamos a ver, a un director no se le puede traicionar, al fin y al cabo es el autor intelectual de una película. Lo que sí puede ocurrir en en algunas ocasiones es que lo mismo que el director, por su formación, por su trayectoria, por su bagaje, tenga unos conocimientos superiores al director artístico que ha elegido y lógicamente no se entiendan o no comprenda el director artístico lo que quiere el director. Otras veces ocurre lo contrario. Hay muchos directores, jóvenes sobre todo, que empiezan, que tienen una idea de lo que quieren expresar equivocada en la forma. No es que no sepan lo que quieren expresar, sino que lo quieren hacer de una forma que nosotros por experiencia o por conocimiento sabemos que no es buena o que no es la adecuada. Y entonces, bueno, pues utilizamos recursos más que nada por ayudarle. También nos podemos desentender y decir, bueno, tú lo quieres así, es tu película. ¿Qué pasa? Que luego, claro, en los títulos de crédito va a salir que el responsable de eso que tú nos has obligado a hacerlo de una forma determinada que es equivocada, los responsables vamos a ser nosotros. Pero bueno, eso es tampoco tiene mayor importancia. Yo creo que cuando el espectador va a ver una película, no va a analizar la película, va a ver la película y no la va a diseccionar y va a decir, cuando normalmente se dice qué bonitos decorados y no hablan de la película, es que es una mala película. Es decir, una película es en su conjunto, lo mismo que una obra literaria, y no puedes decir, en la página 27, qué mal está escrita, o no sé, es lo mismo, o en un cuadro decir, esta parte del cuadro, los 20 centímetros de la derecha son peores que los 40 centímetros que tiene la obra. No, pues en una película pasa lo mismo. Entonces cuando la gente habla dándole una preponderancia a algo de la película que es simplemente un aspecto secundario, que lo importante en sí es la película en sí misma, globalmente, mal asunto. Ahí ha habido una descoordinación. El mejor elogio que se puede hacer a la dirección artística es que no se note, que parezca que todo es la realidad. Hay mucha gente en el cine que es seguidora de películas malas, les encantan. Sí, hay seguidores. Y de cualquier manera, bueno, pues no es algo que haya sido pensado muchas veces. La mayor parte de las veces no está pensado. Nadie quiere hacer una mala película, nadie quiere hacer una historia que no interese. Es una cuestión de azarosa muchas veces, ¿no? Mientras el espectador crea que lo que está viendo es cierto, a pesar de que se sabe que es un artificio, porque el cine es un artificio prácticamente en su totalidad. La óptica no se corresponde con la humana, el color no se corresponde con el natural. Incluso, bueno, para que un personaje parezca natural hay que maquillarlo, no solamente para caracterizarlo de una forma determinada porque corresponde a un tipo de persona, sino para que no refleje luces de los focos y no parezca un ser extraño. Bueno, lo más antinatural es el cine en blanco y negro, nada más lejano de la realidad, y sin embargo una buena película en blanco y negro durante los 90 minutos o la hora y media que dure o lo que sea, el tiempo que sea, nos creemos lo que estamos viendo y es todo antinatural. Lo que nosotros diseñamos, concebimos o buscamos va a seguir existiendo. Tiene que haber alguien que se ocupe de controlar la expresividad que tiene todo eso en función de la historia que se va a realizar. Por lo tanto, lo único que hacemos es cambiar de herramienta, no tiene ningún... En vez de construir con paneles y a base de madera, escayola, etcétera, se va a construir virtualmente, pero alguien lo tiene que pensar igual y lo tiene que diseñar igual. No hay ninguna diferencia, es un cambio de herramientas. Eso en cuanto... O sea que la figura va a continuar, no solo va a continuar, sino que los que han llegado con las nuevas tecnologías, digamos que han capturado las nuestras y ahora se llaman director de arte de efectos digitales y lo mismo, digamos que se han servido de las mismas denominaciones pero aplicándole que es otra forma de hacer, nada más.
pero alguien no puede desaparecer, es imposible. Lo único que yo sí que creo que llegará un momento, pero no solamente en la dirección artística, es decir, son todas las, digamos, las especialidades que contribuyen a la factura de una película o un audiovisual, que poco a poco vayan desapareciendo, porque las nuevas tecnologías cada día aportan nuevos recursos para que en un futuro, pues lo mismo que un pintor se enfrenta a un lienzo, un escritor a un folio o un ordenador, un músico, un compositor a un piano, una sola persona haga una película, porque no necesita a nadie ya para hacerla, ya se pueden generar decorados virtuales, se puede escribir un guión perfectamente, porque es escritura, se puede hacer la música, una música sintética o como quieras, pero también a base de un programa tecnológico, en fin, se puede hacer, digamos, es como, no es una profecía, pero yo veo que tiene que llegar el momento en que un solo individuo, no sé cómo se le denominará, si se denominará director de cine o habrá otra palabra nueva para aglutinar todas esas funciones que están compartidas con otras especialidades, que para cuando llegue ese momento ya no existirán. Pero ya digo, no sé cómo se llamará, pero estoy convencido de que será una sola persona, una sola figura, la que haga una obra cinematográfica o una obra audiovisual, porque no necesitará ya de todos los elementos, recursos humanos, recursos técnicos para hacer la plasmación de una idea.